Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Agua Helada. Estamos platicando con cronistas del estado de Sonora porque es una prioridad para un servidor empaparse de lo que acontece, de lo que ha acontecido y de lo que está por acontecer en cada uno de nuestros municipios. Hoy le toca pues estar aquí en el estudio al cronista del municipio de Atil, Sonora. ¿Cómo se encuentra, oiga? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Cronista honorario de Atil. El cronista oficial se llama Rafael Murrieta Zelaya, mi padre. Pero por azares del destino me ha tocado con frecuencia ser secretario de sus trabajos, apoyarlo y, bueno, la Asociación de Cronistas Sonorenses tuvo bien también nombrarme cronista honorario. Así que, ¿qué diferencia hay entre ser cronista oficial a cronista honorario? Eso, la oficialidad y uno está para, bueno, el honorario entra por reconocimiento de la asociación y el municipal es el reconocido dentro del municipio. Y la labor es coadyuvancia al cronista oficial y tocar otro tipo de temas, porque bueno, no... Mi tema en el asunto de crónica o de historia no necesariamente son de Atil nomás. Entonces, por eso se me ha nombrado también cronista honorario. He colaborado bastante con Rafael Murrieta, o sea, mi papá, en la divulgación de la historia local, regional, y es por eso que, pues también, bueno, se trata de sumar y pues le apoyamos, le entramos, ¿no? Y aparte es sacerdote. Sí. Es sacerdote del municipio de Cananea. Estoy en el municipio de Cananea, en la parroquia Guadalupe. Tengo ahí apenas 7 años, pero antes estuve en... ¿Apenas? Apenas 7 años, sí. Sí, porque bueno, son como... Apenas voy reconociendo el paisaje, apenas voy como tratando de entender la dinámica interna. Conocer a la ciudad por dentro es algo complejo y por eso digo apenas, ¿no? Sí. A comparación, en Pitiquito estuve el doble y es una comunidad mucho más pequeña y pues bueno, pudimos hacer un montonal de cosas también ahí. Y antes pues de Cananea estuve en Pitiquito y en Caborca unos meses también. Entonces, así que en la región, de la región pimalteña, la región del desierto, me es muy familiar, además de que ahí están mis raíces históricas, familiares. Hay una gran empatía con lo que es el norte del estado, la Pimería Alta. Yo soy pimalteño y el pimalteño también se mueve mucho. Por eso es que usted se denomina como cronista no solamente de Atil, sino de otros municipios, pues. Es decir, lo que uno va viendo, lo va creando como crónica, pues. Sí, en general de la región. Sí. De la región, bueno, aunque cada municipio tiene su cronista. Claro. Quizá a algunos les falta todavía actualizarlo o renombrar a alguna otra persona, pero le hacemos al loco, como se dice coloquialmente, porque tampoco es mi ciencia la historia. Por eso estoy muy cómodo como en este espacio, porque no se trata de una actividad demasiado profesional, porque no es mi profesión, insisto. La investigación histórica la respeto demasiado como ciencia que es, académicamente. Tengo mucha amistad y conozco a bastantes historiadores y mis respetos para todos ellos. Mi labor como formativa, mi bagaje formativo ha sido otro, y más bien el tema de la historia o de la recuperación de relatos ha sido más por pasión que por ciencia. Ok. Y ahorita platicando digamos, antes de entrar aquí al podcast, pues platicábamos de cosas bien curiosas. Pues que anduvo un rato por ahí por Pitiquito, hoy está acá en el municipio de Cananea y coincidimos en muchas cosas. Yo le decía, oiga, la pechita, y usted, yo hago pizza de pechita, y yo, aguanta, ¿cómo? Espérate, o sea, tranquilo. O sea, a ver, ¿cómo está eso? Está bien interesante. Una pizza de pechita o a base de pechita, lo que sea, pero a nadie se le ha ocurrido. No, yo creo que sí hay mucho. Aquí en Hermosillo, ahí por el Cerro de la Campana hay un compa y a él se la copié. ¿Ah, él sí? me dijo que le echaba pechita a la masa,
Pues bueno, sabe bien. Sí. Sale más crocante. Pues bueno, la pechita es dulcezona, siempre de chamaco estamos acostumbrados a comérnoslas, como traerla nomás en la boca. Pero bueno, en muchos pueblos sabemos que aquí en Sonora hay una tradición de hacer el atole de pechita. Y bueno, en otras partes del país, en San Luis y creo que allá en el centro de los estados del Bajío, aprovechan también la pechita, la vaina del mezquite, para hacer incluso como tipo mazapanes, dulces, no sé cómo los harán, yo nomás los he visto por internet. Pero aquí, en el municipio de Pitiquito, hay un rancho donde hacen harina de pechita, la recolectan, la trituran y lo dejan en esa consistencia de harina como para, bueno, lo hemos usado en empanizados, como aditamento para las galletas. Una vez cuando estaba el programa de desayunos escolares, unas señoras ahí del pueblo de Pitiquito, bueno, ya ves que tenían que darles comidas nutritivas y sanas y no sé cuánto. Entonces se les ocurrió meter a la escuelita galletas con pechita y fueron un éxito. Quiero probarlas. Bueno, pues, ahí, por lo pronto ahí todavía nos queda como un kilito Sí. de harina. Lo que yo traigo a relevancia en el tema de la pechita es que pues me enteré por ahí que valía alrededor de 1,500, 1,800 pesos el kilo de harina de pechita, ¿no? Ya obviamente desvainada y todo el trabajo que conlleva tener ya la consistencia de la harina en algunos lugares del país. En algunos lugares, perdón, del mundo, ¿no? En otros países como Dubái, como otros países. Y yo decía, oye, ¿por qué no hemos empezado a emprender en el tema de la pechita? Y al rato salió una nieve, sabor pechita, sabor chúcata. La fui a probar, está muy buena, la verdad. Ajá, aquí en Hermosillo. Y de hecho es un chavalo que se dedica a la antropología, creo. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero ahora con esto de la pizza que me dice de pechita, con esto de la galleta. ¿Es el Omar de casualidad? ¿Cómo es? Descríbamelo. Uno pelón así medio. Ah, no. No, este sí es greñudo. Tiene melena. Pero no, muy buena, en verdad, los felicito mucho porque son cosas que nos hacen falta, ¿me entiendes? Muchas veces andamos tratando de hacer cosas de emprendimiento que vemos en otros lugares y está bien, pero le comenzamos a escarbar un poquito a Sonora y vea todo lo que Sí, comenzamos y creo que encontrar. el valor de Sonora y de cualquier comunidad, yo creo que vamos desentronando el tema cultural de los libros, que son muy buenos, por cierto, que son muy importantes, ¿no? Pero también, alguna vez le decía a un investigador gringo de la Universidad de Berkeley, que aquí, cuando yo estaba en Pitiquito, la historia nos las comemos, la historia la vestimos, la historia la danzamos, la transitamos. No necesariamente la tenemos encerrada en una biblioteca. Y cuando alcanzamos a saborear lo que vestimos, lo que danzamos, lo que comemos, entonces hay sabiduría, entonces hay también cultura. De modo que todos estos asuntos como la nieve de pitaya no me la sabía que viene de Chúcata, no sé, voy a ir a probarlo, ahorita te voy a pedir la dirección. Sí. Pues bueno, ahí está nuestra cultura, porque eso nos liga con tantos momentos, con tantos acontecimientos que ya son memoria en nosotros. Cuando decimos pechitas o chúcatas, no hay quien en Sonora, bueno, al menos quien la conoce, lo va a conectar con su infancia. Entonces es un elemento identitario, es un elemento que trae memoria. Entonces, como dice Jesús García, un milpero de ahí, es de Magdalena, del barrio de San Lorenzo, pero es profesor e investigador de la Universidad de Arizona. Él dice, tiene algunos contenidos que se llaman El sabor de la historia, ¿sí? Y gran parte de su labor se dedica un poco a la etnobotánica. Gran parte de su labor se refiere a eso. Bueno, vamos aprendiendo historia con lo que nos comemos. Si tú te comes un burro de machaca, ahí hay historia, o un pedazo de carne seca, una taza de pinole, una coyota, en lo que sea, hay una ligazón con un contexto, con unas raíces, con un pueblo. Sí, fíjese, ahorita que comenta todo esto, caigo en cuenta que somos tan abundantemente ricos que no nos fijamos en la riqueza que nos estamos comiendo, en un café colado. O sea, vea nomás cómo cambia Sonora
con unas gotitas de lluvia. El clima, el humor de uno, porque el humor de otros irradia en el humor de uno. Entonces, ver al ganado bramar de temprano, ver al gallo que canta de una manera diferente, ver el relinchido de los caballos ahorita en estas fechas, agradeciendo esta lluvia. Y sobre todo también la comida comienza a cambiar, el sabor, la humedad, todo esto. Pero ahorita que nos narra todo lo que comenta de que vestimos nuestra historia, comemos nuestra historia, platicamos nuestra historia, abundantemente somos tan ricos que ahí la tenemos, pues. O sea, no necesariamente la vamos a encontrar en un museo, no necesariamente la vamos a encontrar pintada en cuadros, porque está vigente tal cual, ¿no? Ahorita le comentaba que lo único que no he visto, y ojalá y a raíz de este podcast se pueda ver, es algo con el garambullo. O sea, una mermelada, un helado, Mira, en San Juan, ahí cerca de Tubutama, cerca del Átil también, hay una sierra ahí enfrente, se llama la Sierra de San Juan. Está yendo de Tubutama hacia el norte, yendo a la línea, yendo al Sázabe. Ahí hay un tipo garambullo, se llama palo amarillo, y de ahí hacen mermelada. Sí. Está bien buena. Sí. No, gente de ahí de San Juan y de Altar, porque hay mucha relación de los sanjuaneños con el pueblo de Altar. Ahí es donde me ha tocado probar esa mermelada de palo amarillo. Y hay un libro de recetas que publicó el Chichi Moraga, un altareño, cuando él estaba en el ayuntamiento, de comida sonorense. Y vienen cosas así muy de aquella región, de comida del desierto de Sonora, se llama, muy de aquella región. Y no recuerdo si traía algo de garambullo, pero sí traía el palo amarillo, el tápiro que yo como atileño yo creía que éramos la capital mundial del tápiro. No sé si aquí si lo conocerás tú o la raza que nos está viendo conocerá el tápiro. Pero resulta que es un producto que, bueno, en California me fui a encontrar mermeladas de tápiro, se llaman de otra manera, ¿no? Y para mi sorpresa, en Perú, Lima, una vez me encontré un yogur de tápiro. Y sí, lo probé, o sea, tuve que probarlo, o sea, y a ver si sabía atole de tápiro, porque en la casa lo que más hacen es atole y vino de tápiro, algo de mermelada a veces también. Abunda mucho en Átil, sí, el tápiro. Bueno, ahorita se está escaseando porque también la actividad agrícola se redujo y el tápiro necesita mucha agua, entonces vivía el tápiro en las acequias, en los canales de las milpas, en las como el garambu, como el se me fue, como el membrillo, pues. El membrillo también necesita mucha agua y le gustan las acequias también. Sí, ahí en las acequias de mi pueblo, ahí es donde prevalece ya el garambullo, ya no se siembra pues como el otros cultivos, el membrillo. Ajá. Pero el tápiro no he visto por allá. Sí, le dicen el sauco, sí, debe de haber en el río Sonora, yo lo he visto, donde quiera que voy me ando fijando. Y sí hay, quizá no, en el río Sonora lo he visto que da como flor. Sí. Y ahí queda, quizá madura como unas uvitas. En Cananea llegan a madurar 2-3 uvitas, pero no tan abundante como lo es en aquella región un poco más cálida. Y en el tramo de carretera de Nogales, Imuris, también hay mucho. En Imuris se da mucho el tápiro. Y bueno, en muchas partes del mundo, en Francia, y hay ciertas variedades de esa especie. Ándale, sí, ese es un tipo, está muy negro. Ese debe ser californiano. Sí. De acá del viene siendo del Valle de San Joaquín. Sí, ese mero. Sí. Este es el tápiro. Hasta se fuma. Tranquilo, padre, tranquilo, padre. Oiga, de verdad, yo quiero reconocer que en mi vida sabía que se comía el tápiro. Uno le pega la tarascada a todo, pues no, hasta la piocha, hasta todo lo que es bolita, todo lo que se ve verde. Pero yo no sabía que se podía hacer hasta vino el tápiro, ¿no? Si te lo comes así directo está muy amargo, muy malo, ¿no? Pero está muy interesante. El tápiro lo exprimen, se recolecta en unos baldes y lo juntas y está muy suave. Tiene que ser temprano para que no esté muy caliente la uva. Se exprime y se saca un jugo. ¿Conoce la pingüica? Sí. La pingüica, por ejemplo, se ve como más o menos hermano, primo hermano. Es roja la pingüica, ¿no? Ajá, y es amarga también. Sí. Digo, no sé qué harán con ella. Es muy olorosa, no sé qué harán, pero... Pero bueno. Yo por mi instinto, al ver la pingüica, al ver la piocha, al ver diferentes frutos y luego probar un poco el garambullo, pues a este sí le sacaba la vuelta porque decía, no hombre,
no sé hacer nada, pero ¿cómo se fuma? Es decir, digo, ¿qué efectos trae o...? No. ¿No se puede mencionar en este podcast? Ok. No, sí se puede, pero no, es muy enchiloso. Ok. Pero no, funciona como si fuese tabaco, pues. No más de uno de travesura de chamaco. Agarra los palitos y como está perforado y tiene una esponja que parece, ¿cómo se llama? Parece el filtro de los cigarros, la esponjita que tiene por dentro. Ok. Y es poroso, pues bueno, echa zumo, pero está muy enchiloso. Como el quelite, pues. Como el quelite, sí, por dentro, sí. Sí. No sé si se fumará el quelite también. Bueno, en la infancia yo le hice el cale también, ¿no? Porque así quedaba como un tabaco, quedaba perforado y había como algodoncito y le pegaba, ¿no? Pues bueno, cuando jugábamos a los balazos y a los vaqueros, pues tenemos que ahí perdí medio pulmón, yo creo. No lo intenten en casa, raza. Menos los menores de edad. Fíjese qué interesante cómo se va haciendo lo que es la crónica. El otro día nos comentaba el compañero de Huepac, Omar, me comentaba pues que cualquiera que vaya recopilando datos, vaya creando una base de datos histórica y demás, pues es una crónica, ¿no? Al final de cuentas, una crónica es una narración o es una película o puede ser un audio basado en hechos reales o basados con datos pues de la antigüedad, ¿no? Y que los vayamos a relucir hoy, un escrito, una crónica, pues, eso es. Sí, la crónica tiene que ver con la palabra viene del relatar el tiempo. Pero el tiempo no corre flotando, no corre fuera de un contexto espacial también, del espacio concreto. El tiempo, podríamos decir, es el mismo en todo el planeta. El tiempo es el mismo, el mismito. O sea, tenemos variantes de horas de un territorio para con otro, pero podríamos decir que la edad del planeta, el tiempo del planeta, es el mismo donde quiera. Sin embargo, ¿qué es lo que hace diferente al tiempo al acontecer? ¿Qué es lo que lo hace diferente de un lugar a otro? O sea, de Huepac a Babiácora. ¿Qué lo hace diferente y tan cerquita que están? O de Cananea a Látil, o a Pitiquito, o a California, lo que sea. Lo hace diferente, hace la diferencia el terruño. El territorio con el contexto, con su gente. ¿Sí? Y es por eso que es muy importante que cada pueblo, que cada municipio tenga su cronista o sus cronistas. No le hace que haya 5 o 10, o sea, entre más relaten las cosas, pues la verdad, como decía un gran personaje, la verdad es sinfónica. O sea, no podemos... ¡Qué filósofo, padre! Eso es lo que estudié. ¿Sí? No ¿Filosofía? Sí. Bueno, todos los curas estudiamos filosofía, o deberíamos de estudiar. Ajá. Quién sabe cómo nos las pasemos, ¿no? ¿Y esto de la sinfonía, cómo así? Y entonces la verdad es sinfónica. O sea, no podemos tragarnos las cosas, los relatos como venidos desde una sola voz. Y es por eso que el cronista, es muy delicado eso, ¿no? Porque puede ser una sarta de mentiras, pero certificadas. Porque lo dijo el cronista. No, entre más personas haya que relaten las cosas, pues mejor. Hay un historiador de cananense que publicó un libro, se llama La Nota Roja. Está muy bueno ese libro porque rescata un poco la historia, el acontecer del Cananea de la primera mitad del siglo XX, pero a partir de lo que acontecía en el bajo mundo. Cantinas, prostíbulos, pleitos, cárceles. Y nos da ahora, a más de 50, 60 años 80 años de que acontecieron aquellas cosas, pues nos da una idea de cómo se configuraba la sociedad de aquel tiempo. Porque aparecen nombres, lugares, temas, personajes, pero visto desde otra mirada, desde la mirada incluso de la prostitución, del crimen. Está muy interesante esa publicación que hacen, rescatando pasquines, rescatando periodiquitos de la época, porque había mucha actividad periodística en la primera mitad. Lo que son las redes sociales ahora, en aquel tiempo eran incluso había diarios, los periodiquitos diarios. El Selecciones, ¿se acuerda? Sí, bueno, esa ya era una publicación mensual, ¿no? Con contenidos de fondo, pero temáticos. Era nuestro Facebook, sea, entrabas al baño y estabas 40, 50, una hora viendo el Selecciones, ¿no? Cuando te lo chutabas, y ahora estamos de esta manera. Yo creo que
El otro día también fui a Sanborns y que de hecho compré algunas porque hacía mucho no las veía. A lo que voy es que Sanborns, ahí le encargo la mención. Cuando yo fui a Cananea por primera vez, me contaron algo sobre un barrio chino. Más o menos es en los años que narra. Sí. Y cuentan ellos cómo vivían, pues, ¿no? O sea, tenían que vivir como abajo de la ciudad, que tenían sus pasadizos porque no los podían ver. Digo, al final de cuentas, esa historia también está muy, muy profunda. Que en cambio, en Ures, a la persona de origen chino, pues la verdad que sí lo enaltecen, incluso hasta un museo lo están haciendo, porque fueron a enseñarles a cómo hacer el jamoncillo, cómo hacer el ponte duro, cómo hacer el dulce de calabaza. Era muy laborioso. Sí, entonces, ¿qué diferencia hay de Cananea a Ures en el sentido de... Pero debería de platicar el tema, o incluso alguna vez dedicarle, porque también es la crónica y son sonorenses muchos de ellos, aunque no tengan una identidad municipal, vamos a decir, o no sean, mira, pura sangre sonorense, como a veces tenemos una idea medio racista también aquí. Sí. Sonora también es China. Sí. Hay muchos chinos que nacieron aquí, hijos de chinos, y Pamela Corella tiene muy buena, la cronista de Imuris, Sí. de hecho se ha especializado en el tema de los chinos y de las mujeres chinas, las chineras, que se ampararon contra leyes racistas, xenofóbicas, y eran mujeres de Cananea, muchas de ellas. Hay otras historias, no solo lo que se platica por encimita. Por eso es tan interesante la crónica, y el punto que teníamos es que la crónica se va haciendo porque el tiempo no es igualito para todos. Lo que acontece en las visiones no son igualitas para todas. Hay muchas miradas. Entonces sí es interesante cómo en Ures se le reconoce, y en muchas otras partes también se le reconoce la labor o el legado o el tiempo. El emprendimiento y sí, todo esto que ya es legado para nosotros, ¿no? Así es. Sí, nomás era como comentarlo, ¿no? Incluso no fui porque uno no sabe cómo manejar a veces la información que te llega. Ajá. Y nosotros, como estamos ante una cámara, ante un micrófono, y sabemos que un like o una visita, pues estás influyendo. Y cuando no sabemos mucho el tema, mejor pues no nos metemos hasta que lo podemos dominar a profundidad, pues, ¿no? Y por eso esa vez nomás me comentaron que había como un barrio chino, y hasta ahí quedó, que andaban por abajo y algo así como que me comentaron. Sí, porque el desarrollo industrial de la época atrajo mucho a los chinos. Además, el contexto en el que estaban allá el país obligó mucho a la migración, y los desarrollos del ferrocarril aquí en México, o de los ingenios azucareros en lo que es allá donde en Veracruz, Yucatán, en las regiones allá de los países antillanos, atrajo a mucho chino. Y la construcción de los ferrocarriles aquí, y también como mano de obra en la construcción del ferrocarril en lo que es en la parte de la Mesilla, ahora de Estados Unidos. Sí. Por eso se vino tanto chino a trabajar. Oiga, y así como una vez bueno, ya ni lo voy a comentar. A lo que voy, incluso es una película, ¿no? De Sonora. La de Sonora, sí. Que ahí se ve como una trama. El guionista es sonorense, y pues trata de platicar un poco de lo que pasó toda esta familia. Está muy interesante. Sí, es un abordaje, es una visión que a mi gusto se queda corta, es riquísima. Sí. También la pluma de este autor sonorense es muy rica. Y pues bueno, la película, el filme siempre está limitado. Es lo que nosotros decimos, por eso nace este podcast, porque cuando vamos a un pueblo tenemos 20, 25 minutos para ya tener el producto editado, pues, ¿no? Lo que ponemos en cápsulas ahí en YouTube. Pero nos falta muchísimo por platicar, entonces estamos haciendo este formato. Bueno, pues qué buena onda. Digo, y a ver, y todavía nos sigue haciendo falta, pues, todo el tiempo que llevamos ahorita ni siquiera hemos tocado el tema de Átil, pues, ¿no? Sí. Lo va a reír su papá. Sí. Pues platiquemos un poco de Átil Sonora, cómo se funda, cuándo se funda, qué significa Átil también, en qué idioma está la palabra. Bueno, esto de la fundación, no sé por qué nos gusta tanto. Querer ubicar el tiempo, la fundación, como si alguien dijera, a partir de este momento
Ya es Àtil. Sí, ya es el pueblo y lo declaro fundado. Claro, mucha razón. Para empezar, son comunidades de asentamientos, vamos a decir, yo quiero pensar milenarios, porque hay testimonios de civilización en la región, al menos está explorado en Trincheras, en el pueblo de Trincheras, hay vestigios milenarios de civilizaciones. Estamos hablando de civilizaciones no solo como, mira, por aquí pasaron, sino de asentamientos con un desarrollo cultural, con expresiones culturales muy profundas, como por ejemplo zonas crematorias. Un cementerio. Un cementerio dice muchísimo porque eso habla de un sentido de trascendencia. Claro. Habla de ritualidades, habla de cultura. Entonces, encontrarse un cementerio... De ceremonias, ¿no? De respeto al difunto, al que va a ir al más allá. Entonces, son lugares donde hay agua, donde hay recursos, donde hay que comer, donde hay animales, pues ahí también convive el ser humano. Entonces, no sé por qué la obsesión de decir fue fundado en tal fecha. O sea, es una visión medio eurocéntrica también, como si la vida hubiese empezado a partir de que llegaron los europeos. Los primeros europeos ya como para quedarse ahí fueron los misioneros, pero antes hubo exploradores también, al menos datados, registrados. Dicen, bueno, en América ya ha habido también presencia de gente de otros continentes antes de los españoles, por supuesto. Y ¿aquí en Àtil es el caso de que hay registros? En Mesoamérica, sí. Pero ya hay registros, no de gente de otros continentes, de gentes nativas, muchos registros, muchos sitios arqueológicos. Han hecho muy buen trabajo, una gran amiga, una arqueóloga, Elisa Villalpando, y un grupo de investigadores de diversas universidades en la zona. Yo me acuerdo desde que estaba en la secundaria, yo andaba de metiche ahí viendo qué andaban haciendo los gringos, les decíamos, explorando, buscando piedritas y el trabajo que hace un antropólogo. De un arqueólogo, ¿no? Arqueólogo. Entonces, hablar de la fundación de Àtil en 1689, pues es muy relativo, depende de qué. O incluso poderle faltar respeto a quienes ya trabajaron, labraron la tierra, la representaron con su cultura antes de 1600, ¿qué? 89. 89. Podríamos decir, 1689 se funda la misión de Àtil, ¿sí? Pero el pueblo de Àtil pues ya estaba. Sí. Aunque el concepto de pueblo es diferente a los conceptos que tenemos ahorita. ¿Sí? Ahorita tenemos un concepto de pueblo con gente muy arraigada que ahí está, y hacen su casa que no se va a caer, y una casa que nos va a durar 150 años. No sé, las casas de Baviácora. ¿Cuánto dure? No, eso es lo que tienen las casas de ahí. Hay muchas casas en Baviácora que tienen más de 100 años. Mi casa. Sí, y muy bonitas. Mi casa, el papá de mi abuela se la heredó a mi abuela, y ahorita pues ya estoy yo. Tiene 4 generaciones. Pues sí. Entonces, el concepto de pueblo y de cultura no es como lo concebimos ahorita. La gente se movía, tenía una casota muy grande, porque bueno, en mi forma de pensar, decirles nómadas, pues sí, está bien, lo retrata, dice algo, pero yo más que, el nomadismo me parece como que una connotación medio despectiva, de que, mira, no, eran unos incivilizados, andaban por aquí, por allá buscando a ver qué comer. Pues es un concepto... A lo mejor andaban explorando para ver dónde erradicar o dónde edificar su vida, bueno, ¿no? ¿Quién nos los puede decir? Al final de cuentas, no sé, apenas ellos. Sí, ellos apenas. Pero yo digo, es que tienen una casota muy grande. Sí. Así de sencillo. Porque todo volvían, era cíclico. Sí. O sea, si había frío aquí, me imagino que ese era el ser nómada, ¿no? Sí, que van conviviendo, van coexistiendo con clima, con los mismos ciclos de la naturaleza. Sí. Están más al ritmo de los ciclos naturales, y eso no es para nada incivilizado ni salvaje. Al contrario, ahorita es lo que hace el ser humano. Hay personas que le sacan la vuelta, es decir, el ser humano actual, ¿no? Me refiero. Sí. Le sacan la vuelta, no sé, del frío, se van viniendo al calor, y cuando ya hay frío, hay calor donde había frío, van, o sea, sí. Digo, son estilos de vida, ¿no? Sí.
Entonces, hablar de la fundación en 1689, pues bueno, sí aceptamos eso, pero como la fundación de una misión, de un modelo cultural muy concreto, ¿sí? Del establecimiento de lo que los europeos llaman su cultura, ¿sí? Pero ya había cultura. Y pues bueno, gracias a ese asentamiento o gracias a esa presencia europea misionera, pues bueno, también ellos también son una ventana. Ver a los pueblos, al fin de cuentas tenemos una herramienta en sus escritos, en sus relatos, una herramienta que nos permite asomarnos un poco más allá. Porque las tradiciones, si bien se iban comunicando de una voz a otra, las tradiciones quedaron plasmadas en muchas maneras. La ciencia, la cultura, fue transmitiéndose en la forma de comer, en todas esas maneras de expresarse, no necesariamente en libros. Los europeos, los misioneros, pues bueno, ellos ya pusieron por escrito, así en papel y con pluma, y pues eso nos facilita bastante el acceso a cómo eran antes, ¿no? Aunque los trabajos de arqueología, las interpretaciones de los antropólogos, de los etnólogos, o etnólogas, los que se dedican a estas ciencias, pues nos dan bastantes herramientas interpretativas de códices y de todas esas cosas. De hecho, la región es muy rica en relatos prehispánicos. Caborca, Átil mismo, en Átil hay unas cuevas donde hay mucha pintura rupestre, esa es pintura, no es. En Caborca hay mucho petrograbado, es decir, piedra esculpida con cincel, donde graban dibujitos. Nosotros estamos muy contentos con eso, a lo mejor es graffiti, dicen majadería, sí. Pero nos gusta mucho eso, lo que está expresado ahí. No sabemos interpretarlo, son muchas figuras de animales, antropomórficas, elementos naturales, fenómenos crecientes, lluvias, puesta de sol, salidas de la luna, ciclos, etcétera. El humor de sí. quien lo cinceló. Sí. Bueno, ahí está, qué buena pluma tiene este vato, no, esta mujer, que bien escribe, qué bonita poesía, a lo mejor hay poesía ahí. Y ahorita te pones a pensar, ¿y a quién pusieron? Al que, o sea, a lo mejor era un castigo y va a quedar en el recuerdo que el más feo para grabar eso lo pusieron, o a lo mejor era el mejor para... Entonces, sí. Ahora sí que ya es una serie de interpretación. Bueno, y hay ciencia, lo bueno es que hay gente que se dedica a eso y nos puede acercar, dar un acercamiento. ¿Qué tan exacta puede ser? Pues bueno, más exacta que las especulaciones nuestras, que no tenemos ningún otro elemento, pues sí, creo que son aproximaciones, y ¿para qué esperarnos por la exactitud? ¿Sí? Pues la exactitud que se preocupa un piloto de aviones, ¿no? Eso sí, ellos, sí. Ellos tienen que ser muy exactos, ¿sí? Pero en lo demás, pues bueno, se vale resignificar lo que ahí está plasmado. Y también entonces, como un tributo, ¿no? Al respeto de las personas que anduvieron explorando o estuvieron viviendo a lo mejor como nómadas, como lo comentábamos ahorita, en estos lugares. Yo pienso que eso sería la cosa más significativa. Sin embargo, pues lo que yo pienso que pueda significar ante todo este legado, digo, y uno como sonorense, uno como una persona que va pisando las cosas, cuando encontramos, por ejemplo, un hueso de un mamut, me tocó ver en un municipio, no voy a decir el nombre para no quemarlo, o sea, como arreas el ganado para que baje y tome, el ganado baja y toma agua por el mismo lugar, ¿sí? Sobre los huesos. Hace zanja. Sobre los huesos de un mamut iba caminando el ganado. ¿Y qué es tan importante? Comienzas a pensar, el hato ganadero que pasa por ahí, la economía del ganadero, los restos de este mamut, pues las autoridades no han ido, y comienzas pero pueden convivir, ¿no? O sea, sí, pero si pasa el ganado, pueden sacarle la vuelta, o sea. No, pero lo curioso es que sobre los huesos iba la vereda, pues, ¿no? Y uno se da cuenta en ese sentido que muchas veces hay hallazgos tan importantes y trascendentes, pero como lo desconocemos, en el sentido del impacto, de la importancia de tener un hueso de mamut y lo que representa anteriormente y lo que se puede filosofar y lo que se puede atraer como turismo también, pues las cosas siguen estando. Creo que en Cucurpe hay demasiados hallazgos bien importantes, incluso hay
huellas en lodo de pie grandes y hay muchas hipótesis. Y donde quiera, o sea, no creas que, nomás en Coco. En mi pueblo no hemos encontrado algo así. La megafauna, pues no tenía un corralito, o sea, la megafauna se movía de un estado a otro, de los estados del norte de Estados Unidos bajaban hasta acá. Hay presencia de megafauna donde menos lo imaginamos. En Quitobac, a mí me tocó ir a ver estaba un chavalo, fuimos a ver unos huesos de un mamut que descubrieron ahí cerca de la laguna de Quitobac. ¿Dónde es Quitobac? Perdón. Entre Caborca y Sonoita, es un vil desierto. Hay una comunidad de pápagos. Desierto, sí, es una comunidad de pápagos. Hay una laguna muy bonita, es un oasis. Y ahí en las inmediaciones de la laguna encontraron una osamenta de mamut. De hecho, el Ocuca, creo que el nombre le viene de huesos de mamut, la palabra Ocuca. Ahí pertenece al municipio de Trincheras, muy cerca del Átil también. Pero sí, volvamos al tema del Átil. Sí. Lo de los mamuts lo dejamos para otro episodio, mi raza. Sí. Vamos a tener que volver a invitar al padre para hablar de otros temas. Así es. Entonces, Átil, hubo misioneros que llegaron al pueblo. Por supuesto, el que abrió brecha, vamos a decir, es el padre Quino, como explorador. La misión de Quino no solo consistió en andarle enseñando a rezar a la gente, que también era parte de su labor. Él tenía una encomienda muy especial, un encargo muy especial de explorar y cartografiar, es decir, hacer los mapas. Él le sabía a esos asuntos. No había GPS, ahorita vi por la carretera, por cierto, el carrito que iba documentando. El GPS. Sí, el de Google Maps. No sé de qué compañía sería, pero ahí traía su camarita que iba grabando. Bueno, pues ese era el padre Quino. Y por supuesto traía un equipo que le asiste, no es que él fuera a caballo con un telescopio y no, pues hay que manejar el caballo. y hay gente, se reúne, consulta, dialoga con los pueblos indígenas que lo ayudan a armar los mapas. Quino, por más ciencia que tenga, él lo querían de maestro, por cierto, en las universidades europeas, maestro de matemáticas, maestro de ciencia, le publicaron algunos de sus estudios y lo tomaron como guías de texto en grandes universidades alemanas. Sin embargo, él quiso venirse para acá. Y la ciencia de él, lo interesante es que fue un compa que supo escuchar, que supo valorar y darle crédito a la palabra del indígena. Quino es un hombre que fácilmente se perdía, pero tuvo la habilidad de ubicarse en el diálogo, en el encuentro con las otras culturas, en escucharles y en creerles. Entonces, gracias a eso, a ese estilo, a esta personalidad, pues reelaboró los mapas que se usaban en la época, porque él venía con mapas incompletos, por cierto. Están muy bonitos los mapas que traía él, y con los que siguió, pintaban, por ejemplo, California como una isla, a lo que es la península ahora. Pues los mapas decían que era una isla. Y él, cuando estuvo en California, cuando estuvo físicamente en California, porque él llegó primero ahí, él llegó creyendo que era una isla, que estaba en una isla. Y así la trató, y así fracasó su misión allá. Lo mandaron para acá, para el norte, a Guaymas, y de Guaymas a Moctezuma. De hecho, ahí en la iglesia de Moctezuma hay una plaquita muy buena. Por aquí pasó Quino, dice. Uh-huh. O sea, él no se estableció ahí. Era donde estaba su jefe, el rector de las misiones. Ahí estaba en Oposura. Y de ahí lo mandaron, le dijeron, están esperando un misionero para el lado de Cucurpe. Y el padre superior lo acompañó a caballo desde Moctezuma hasta Cucurpe. No sé la ruta que seguirían, si brincarían ahí la sierra de Aconchi para caer para allá, para el lado de Opodepe, y de ahí subir río San Miguel, de Opodepe, Merecichi, Tuape, y luego ahí está Cucurpe. Y de ahí de Cucurpe... Si esa hipótesis hicieron esto. Sí, porque no estaba la carretera que ahora tenemos. Sí. Pero podrían haber hecho esto. Por Mazacahui, no sé. Sí, de Moctezuma bajarse a Babiácora, por ejemplo. De hecho, hay puertos, y los puertos son los pasos naturales para brincar de una sierra a otra. Y los pueblos del río Sonora ya estaban. El padre Bartolomé Castaño ya había
hecho pueblos misiones de ahí. O sea, Sí. ya había misiones, ya había presencia europea, lugares seguros a donde llegar, a donde comer, a donde alimentar el ganado o las bestias que llevaban, o donde abastecerse. Y porque los pueblos eran como una cadena, un rosario, ¿sí? Y brincaban de uno a otro, no estaban muy lejos. Los pueblos del río Sonora se confeccionaron de esa manera para irse asistiendo, ¿sí? Unos a otros. Y lo mismo pasa allá en el noroeste. Llega Quino a Cucurpe y de él le dijeron, pues, vaya para arriba. Y sí fue guiado por un indígena para que le ayudara a desarrollar, porque era no solo la misión, mira, vamos a ir a hacer una iglesita y vengan, vamos a dar doctrina, no, sino era implementar, desarrollar un modelo de desarrollo que tenía sus bases en ciertos cultivos y la introducción de cultivos que duraran en el invierno, ¿sí? Cuando no había maíz. Se acaba el maíz, entonces búscale, o sea, se te acabó porque ya los pueblos originarios tenían cultivos, sembraban ciertos productos, algodón, calabaza, frijol, todo lo de temporada. maíz, sí, pero se te acaba, entonces te duras y guardas el maíz, haces tortillas, tamales, los tamales, la gallina pinta, todo eso son comidas prehispánicas. Antes de los españoles ya había gallina pinta. La mezcla de frijol, maíz y carne, ¿sí? Y hueso, por cierto, muy buena. Se me antojó con chiltepines. Y entonces los españoles introducen ciertos productos que ayudan a que la gente se establezca, sí, a que se arraigue en una comunidad. Y como lo es el trigo y algunos frutales, que ya sirven de complementos alimenticios. Además, la introducción de la ganadería pues los hacen tener la proteína ahí y no andarla correteando todo el año, ¿no? Por medio de la cacería. Hay estudios arqueológicos que hace poquito descubrí eso. Estábamos en unas excavaciones en un sitio con unos arqueólogos y me dijeron, mira, esta punta de flecha es más antigua que esta otra. A ver, ¿cómo está? Es que la más perfecta es la más antigua. ¿Pero por qué? Porque entre más moderna, menos necesitan la cacería, menos perfección, porque ya tienen vacas. Ajá. Entonces ya no necesitas andar. Estamos hablando de sí, de décadas o de siglos, ¿no? Entre más rudimentario, más precisa tenía que ser el tiro, más preciso. En cambio, cuando se desarrolla la ganadería, pues la cacería cae. Ya no es un asunto de subsistencia el saber cazar, porque tienes ganado, tienes la proteína, tienes la carne ahí. Entonces, eso es lo que aportaron los misioneros. Y en los pueblos de allá de la región, de Cucurpe para arriba, como lo es el Cosari, es decir, Dolores, Remedios, Cocóspera, Imuris, Santa Cruz, y río arriba, Santa Cruz, también fundaron los pueblos de Calabazas, Tumacácori, San Javier del Baque en Tucson, San Agustín. Los misioneros se iban por los ríos y hay un río, o una de las afluentes del río Concepción, es el río Altar, donde están los pueblos de Sáric, Tubutama, Atiloquitoa. Después el presidio de Altar fue un presidio militar, no fue misión, y después le siguió la misión de Pitiquito, la misión de Caborca, la misión del Bízani. Y ahí se pierden las misiones, vuelven a retomarse en otro río, que es el de Sonoita. ¿Sí? Y después lo intentaron allá en San Pedro del Vicuña, más arriba por el lado de San Luis Río Colorado. Las misiones siempre se fundaron en torno a los ríos, donde ya había gente, donde ya había vida. Y las misiones le agregaron un plus. Las misiones vienen a dar un valor agregado a la vida de los pueblos. A la vida de los pueblos, ¿sí? Que el objetivo era ese, que hubiera cultivos en invierno, ¿no? Sí. Y por eso se dice que se trajo el membrillo, se trajo diferentes cultivos que no son endémicos de Sonora, pero pues hoy prevalecen. Y por ejemplo aquí en Átil también fue edificado por el padre Quino. Sí, él pidió que se establecía la misión. Entonces Quino lo que hacía una vez que veía aquí hay condiciones
para que se desarrolle, para que haya estabilidad, y solicitaban que viniera un misionero de planta. Obviamente el misionero de planta no necesariamente estaba en un solo pueblo, le llamaban, había cabeceras de misión. La cabecera de misión ordinariamente estuvo en Tubutama, o a veces estuvo en Santa Teresa, o a veces estuvo en Átila, a veces en Noquitoa. Con el tiempo fue variando. Uh-huh. La cabecera de misión era donde vivía el misionero y obviamente ahí se desarrollaba más. Y tenían pueblos de visita que eran más pequeños. Átil siempre fue un pueblo, por lo general fue un pueblo de visita. En un periodo muy corto fue cabecera de misión. En el tiempo del padre Pfeffer, le gustó, él vivió ahí, un alemán, y por cierto que escribió bastante de Sonora, tiene un libro que se llama La descripción de la provincia de Sonora, y el Sonora que él conoció fue el Átil, Icocurpe, ¿no? Ya después fue expulsado y escribió eso, pero la visión de Sonora que se llevó fue de ahí, de esos pueblos. Y está muy interesante porque relata muchos detalles de la vida cotidiana, cómo lo recibieron y todo eso. Pero Átil principalmente fue pueblo de visita, como le sucedió con el asunto de la municipalidad en tiempo de la independencia. No siempre fue municipio. A veces dependía, ¿cómo le llaman? Comisaría. Fue comisaría de altar por mucho tiempo. La cabecera de distrito y la cabecera municipal por mucho tiempo, de todos los pueblos, incluso de Caborca y de San Luis, Sonoita, Peñasco, fue el pueblo de Altar. Sí, Altar era el pueblo más grande. Caborca era muy pequeño, Peñasco, Sonoita también era muy pequeño. Altar era la ciudad, vamos a decir. Siempre, hace mucho tiempo, Altar tiene 10,000 habitantes y lo sigue teniendo, ¿no? Y Átil con acento en la A. Sí. ¿No? Hay muchos pueblos aquí en Sonora que por el nombre te imaginas algo. Por ejemplo, yo antes me imaginaba dátil, ¿no? Habrá mucho dátil en Átil. ¿Por qué Átil? Pues sí hay 2, 3 palmeras datileras, ¿no? En la milpa teníamos una datilera muy suave, con una estampita, me acuerdo de San Isidro Labrador, ahí le pedíamos para que hubiera buena cosecha. Sí. Pero el nombre de Átil, no, los dátiles son introducción española, es más, son árabes. Los dátiles nos vienen del mundo árabe que emigró a España. A esa parte de España nos llega la tradición culinaria, las tortillas de harina. O sea, el norte de España sábana, la toalla. Sí, es pan. Sí. Europa come pan. Y nosotros el trigo lo convertimos en tortilla gracias a la influencia árabe. Y además porque ya también se hacía tortilla de maíz. Es la primera que había aquí. Y sí, en Sonora somos consumidores de tortilla de maíz. Originalmente teníamos maíz. Pero ahora predomina la harina. Sí, somos muy orgullosos de la harina. Ahorita ya es una ofensa que te pregunten de maíz. Sí. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cómo que maíz? Pero bueno, volviendo un poco... El nombre de Átil. Ajá, ¿por qué se llama Átil? Hay muchas versiones. De hecho, hasta le he preguntado a hablantes de la lengua tono. Oiga, padre, debería decir, es tan importante Átil que tiene diferentes definiciones del por qué Átil. Ándale, sí. Y pues bueno, como que no hay un consenso como en la mayoría, como ya es una lengua que se ha perdido. Bueno, sí hay muchos hablantes de la lengua tono-otam, sobre todo en la región allá, la tradición arenera de la región del desierto o en Arizona, y a ellos les hemos preguntado cómo les suena, qué querrá decir. Algunos me lo han dicho, lo que les he escuchado es, decían como lugar estrecho, el estrecho entre un lugar y otro. Está medio raro, y me pronuncian la palabra de una manera en todo nota. Sí, y hay una tradición de un profe, de un maestro, Manuel San Domingo, como que él por cierto, murió en Agua Prieta, o no era sonorense, y fue un profesor que algo tiene que ver con Agua Prieta, no me sé mucho la historia de él, de su persona, pero él como que se dedicó a recopilar el significado de los municipios de Sonora, y a Átil le puso cerro que ya se parte. O sea, cerro que ya se parte. Que ya se parte de que ya partirse, se partió. De agrietarse. Uh-huh. Y hay un cerrito enfrente que tiene unas fisuras, que tiene... ¿Qué querrá decir? ¿Que en ese momento vio cómo se partió? ¿O ya llegó y estaba partido? No, el profe como que investigó, okay. Consultó, escuchó a alguien y, pues ese es el cerrito ese que se está partiendo. Porque hay un cerro con unas peñas ahí enfrente del pueblo, y que de ahí le viene el nombre, ¿no?
Otros dicen que Átil significa punta de flecha, pero esa palabra punta de flecha la veo que se la atribuyen a un montón de lugares. Y también igual en el Tohono-O'odham, en el idioma Tohono-O'odham. Sí. Y ha ido con los Tohono-O'odham y le ha preguntado que si le suena. ¿Cómo le suena? Y es la versión que punta de flecha. Una palabra más cercana es un estrecho. Ok, un estrecho. Sí. Estrecho. Como los estrechos que hay en un farallón, en un arroyo, en un... Sí. ¿Y Átil cuántos habitantes tiene ahorita, contando si hay rancherías, comunidades o comisarías? 626. ¿Y comunidades o comisarías? Y te digo este dato así exacto. Exacto. Porque los censos, bueno, hace rato que no consulto el último censo, pero esa era la población que reportaban. Y lo mismo las páginas oficiales ahí de Zagarpa y eso. Y en un censo que hicimos una vez en la parroquia de Tubutama, le dije a la gente, a ver, cuenten a la gente que hay aquí. Y ellos se pusieron a contarlo. Fulanita, manganita. En que la Fina viven, en que doña Juanita viven, y coincidió de manera exacta los números de esos municipios, al menos de Tubutama, Átil, la reforma del municipio, con los datos oficiales. La gente contó así a pie. Y sí son alrededor de 600, aunque en periodos electorales, como en todos los 1600. Pueblos, sí, y mayores de edad todos ellos, ¿no? Y Átil no tiene comisarías, es un pueblo de los más pequeños del estado de Sonora, y no tiene comisarías, es nomás la cabecera municipal. Obviamente hay ranchos donde vive alguna persona, pero es el ranchito donde tienen sus vaquitas. Sí, es un rancho ganadero, o es un rancho propietario, o es ejidal. Sí. Pero no que vivan muchas familias en ese rancho, vive una sola familia. Y además tienen casa en el pueblo. Sí. ¿Y qué es lo que predomina económicamente? Tradicionalmente la agricultura, la ganadería. ¿Principalmente la agricultura? Principalmente la agricultura y la ganadería. ¿Y qué cultivos hay? Es interesante porque muchos municipios de la sierra sí hay agricultura, pero una agricultura muy de subsistencia para el autoconsumo o para el comercio local y en función del ganado, para el forraje y eso, sí, ¿no? Principalmente. En cambio, en esos pueblos, como el río tenía buen cauce y está plano, sí da oportunidad para la agricultura a una mediana escala, no solo para la subsistencia. Se siembra trigo, de hecho todos los pueblitos esos tenían su molino harinero. Como acá en el río Sonora también hay 2, 3 pueblos con molino harinero. Ahí en el río Asunción, todos los pueblitos tenían su molino harinero. Y entonces eso habla de que tradicionalmente se siembra trigo. También depende de los mercados, el cártamo, el algodón. Hubo un tiempo, pues nosotros crecimos, estudiamos, comimos, esta generación mía, de mi familia. ¿Ahorita ya no hay algodón? Ahorita ya no, porque ya casi no lo requiere el mercado. Era para exportación, se sembraban los poquiteros, incluso había gente que 1 hectárea sembraba de algodón y como tenía buen precio, pues le iba bien. Y por supuesto la hortaliza, los veranos, el maíz, pero bueno, para el autoconsumo, más bien eso. Y para el mercado quizá hay cierto chile, frijol. Y el ganado, el ganado para este modelo de los ranchos. Ahorita les da por crear becerros para exportar. Sí. Hay un establo lechero más de mediano tamaño ahí. ¿Y a qué se dedica la gente? Como en un pueblo que no voy a decir el nombre. Una vez llegamos a un pueblo de la sierra. ¿Qué trabaja la gente aquí? En el ayuntamiento. Dije, como que todos trabajaban ahí. No, yo me sé otra, pero tampoco la voy a contar. Oiga, padre, por ejemplo, en Átil, el río 365 días lleva agua. No. Horas lleva agua. Horas. Sí, cuando hay crecientes. Pero es que se hizo la presa arriba. Ajá. Río arriba se hizo la presa. Y la presa, pues bueno, estanca el agua. Y el agua de la presa tradicionalmente, pues bueno, ya el río se convirtió en canales encementados para un sistema de riego. Okay. Y eso permitió que en Átil, Oquitoa, Altar, la agricultura tuviera otro rostro diferente a la agricultura de Tubutama, Sáric, que es agricultura de riego con el río, sí, pero de una manera más rudimentaria. En cambio,
En Atil ya, de Atil para abajo, para los pueblos de abajo, es decir, Oquitoa, Altar, Pitiquito, Caborca, ya hay sistemas de irrigación, ya con un manejo regional de las aguas de la presa Cuauhtémoc. Ok. Y es por eso que hay esa agricultura de mediana escala, digo, porque ahora la agroindustria de las costas principalmente, o de los valles, pues es muy grande. Sí, la clave en los municipios pequeños es encontrar un cultivo que nos pueda dar en 1 hectárea o en 2 hectáreas, pues lo que te puede dar en 100 o 200, ¿no? Porque no tenemos un valle agrícola. Por ejemplo, en Baviácora tenemos muy poco espacio agrícola. Pero hay algo muy interesante, y lo vi en otros países, en el norte de Italia, le apostaron a la cualificación de los cultivos. Es decir, es poquito, pero de altísima calidad. Entonces, creo que por ahí está el futuro. Sí, ahorita nosotros tenemos chiltepín. La mayoría de las personas ya optaron por este cultivo. ¿Por qué? Porque antes el sembrar alfalfa o el sembrar avena o el sembrar este tipo de recursos que eran implementados dentro de la ganadería, pues no, eran como una alternativa para que la ganadería prevaleciera. Uh-huh. Ahorita pues están viendo que se puede sacar en media hectárea, en 1 hectárea, lo que podría sacar en varias hectáreas de alfalfa, por ejemplo, ¿no? Pero pues ahí la llevamos. Entonces aquí el trigo es el que predomina en el municipio de Atil. Sí, ahorita es lo que más hay es trigo, y hay quien pueda estar sembrando, no estoy muy seguro ahorita cuánto tengan, pero algo de hortaliza, y por supuesto sigue para el consumo local. Sí, y sigue sembrándose forraje, pero principalmente el trigo. Puedo decir de memoria los señores que estoy seguro, o las milpas donde se está sembrando trigo ahorita, porque han sido las de siempre, y como el trigo es un cultivo muy noble. Sí, ocupa 4 riegos nomás. Sí, no sé cómo andará ahorita la tonelada. En el desierto es distinto también. 8,000 pesos la tonelada, aproximadamente. Subió por el tema que hubo en Rusia. Pero la suben cuando lo está sembrando, pero cuando cosechan la bajan. No, sí se está recibiendo 8,000 pesos. Órale. Tengo varios amigos que ya han vendido a ese precio. Yo, en este año y en el otro tal vez tengan ese precio, pero regularmente está en 4,000, 5,000. Subió ahorita por los conflictos que hubo de la guerra esta, ¿no? El Valle del Yaqui se andaba riendo solo. Y hecho pinole también es redituable. Sí, el trigo hecho pinole. Pues claro, ¿no has probado el pinole de trigo? Le voy a ser sincero. No sé, dijo un compa. No, el que sí he probado es el del palomita, ¿no? No, pero hay uno de trigo tostado. También lo ponen, sí. Lo ponen a remojar, se hincha y después lo deshidratan, lo tuestan. Lo probé en Cucurpe. Muy bueno. Sí, muy bueno. Y esa tradición me imagino que también viene de la pimería alta. Sí, que ya pinolizaron el trigo. Sí. Porque el maíz ya se hacía pinole. Sí, ese es un alimento prehispánico también, el pinole, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, lo vieron parecido, ¿y por qué no hacer pinole de trigo? Incluso, no sé si le llaman pinole, pero también hay uno de sorgo, no sé si lo has probado. No. Me tocó ahí en Pitiquito, hay gente que hacía pinole de sorgo. Y un tipo atole que daba como gelatinoso muy bueno. He probado el pinole con quelites. Esa sabía que no me la iba a ganar. ¿Lo ha probado? No, he probado el pinole y aparte los quelites. Sí, he probado. El pinole mezclado con quelite, el pinole hecho huevo torta. Bueno, en torta pues también, sí. Sí, es que hay un señor ahí que nos ayuda, que tiene como rasgos, se crió en un rancho, ¿no? Se creó en un rancho y trae toda la gastronomía de San Pedro de la Cueva. En San Pedro de la Cueva predomina mucho todo lo que es la gastronomía ancestral, tienen muy buen sazón. Y acabamos de probar el temal. ¿Temal es? Temol. El temol, que es una combinación de chiles donde hacen albóndiga, hacen la carne de cerdo. Y me fue muy impactado. Entonces ahora sí yo sé por qué este señor tiene tanto menú. Él me dice, nunca me vas a acabar. Yo cada que voy al pueblo, 15 videos diferentes ahí con él, en el sentido de que 15 recetas diferentes, ¿no? El huevo hecho torta, la torta hecho huevo, bueno, o sea, y tiene sus diferencias. Agua de chúcata me hizo el otro día. Me hizo un batarete. El agua de pamito no lo has probado. No. Es como el agua de chía, pero sonorense. Sí, de pamita.
Sí, es una semillita muy diminuta, roja. Roja con negro. Roja. Roja. Pero es una semillita muy, muy fina. El otro día hay un video ahí en Facebook que se nos hizo viral. De la nada traíamos mucha hambre, llegamos de la vaquería de Arraial Ganado y bajamos y estábamos bien a gusto. Y andaba con nosotros pastor y de repente pues traíamos mucha hambre. ¿Hay agua y hay una olla? Sí, ahí vengo. Y se fue y regresó con un mazo de quelites. 6 quelites diferentes. Y en este otro brazo traía otros 6 quelites. De otros 6 quelites. Estos son venenosos. Papá nos los dice, ¿no? Y estos son de alimento. No, hombre, viejo. Que la cura del hambre fue ahí, ¿no? Y luego ya elevó su capacidad gastronómica y empezó a hacer quelites con pinole, y luego hizo agua de chúcata, y luego hizo el batarete, y luego, bueno, ahí están todos los videos, por si quieren verlos. Y es que tantísimos años conviviendo con esa naturaleza, y pues bueno, tiene que salir algo bueno. Así es. Pues nos da mucho gusto tenerlo por acá. No sé si faltó algo que agregar. Pues muchísimo. Hay mucho que hablar de la historia en concreto del municipio. A lo mejor nos fuimos con cuestiones algo regionales. Pero ya para concretar, le quería yo preguntar, por ejemplo, que dentro de, si nos ponemos a filosofar y construir una hipótesis que podamos establecer en esta mesa, en este estudio, ¿usted cree que haya habido un encontronazo de, por ejemplo, Tohono O'odham con Ópatas, con todos los pues nuestros ancestros, vaya, ¿no? Sí, hay crónicas de estos encontronazos. De conflictividad. Ah, ok. Sí. Ok. Sí, hay mucha. No en armonía. O sea, por supuesto, predomina la armonía, pero hay muchos momentos en la historia, y están algunos bien documentados, de conflictos entre los pueblos. Si ahorita se pelean por el béisbol, o se pelean en la plaza, sí, pues esto no es nada nuevo. Y de una manera diferente, entonces sí, ahora nomás. Hay un testimonio muy interesante del martirio de un sacerdote, el padre Felipe Guillén, ahí en el camino de Tutamátil. Y está el encontronazo entre tropas españolas e indígenas en la región del Tupo, frente al padre Quino. O sea, hicieron una matazón ahí. Y hay muchos... está muy documentado, no solo en la época misional, sino incluso ya en la época de independencia, de conflictos entre pueblos indígenas nativos y los intereses de los rancheros, de hacendados. Entonces se puede hacer toda una historiografía de la conflictividad, y siempre ha estado presente. Mientras haya seres humanos conviviendo por intereses, pues claro que el conflicto se va a dar, y no necesariamente el conflicto se ha resuelto por las vías diplomáticas. Siempre el uso de la violencia ha estado presente, y esto es todo un tema. Yo creo que es la manera más ignorante de acabar un conflicto, la violencia. Así es. Pues ahora sí, para poder despedir, no sé si quiera hacer un cierre filosófico al estilo atileño o atilense. De las dos formas. De las dos. De las dos formas. Y pues bueno, los pueblos estos tienen un gran aporte, un gran legado identitario de nuestras raíces como sonorenses. Creo que cuidar de la vida de los pueblos, apostarle por seguir generando vida en los pueblos es una preservación también, incluso tanto que nos gusta ahorita el ambientalismo. Si queremos cuidar el medio ambiente, pues cuidemos a la gente de los pueblos y los ranchos, porque son los custodios, principalmente de vastos territorios. La administración de vastos territorios está en manos de muy poquita gente. La densidad poblacional de las comunidades rurales es muy baja. Sin embargo, la responsabilidad de la gente que vive ahí es muy alta, porque son los encargados de cuidar los ríos, son los encargados de cuidar la tierra, la biodiversidad. Y ahorita que mencionaba todos los tipos de quelite, recientemente tuvimos un taller ahí en Cananea sobre germinación de plantas nativas, y una fuente de aprendizajes, en un pedacito que recorrimos, hicimos exploraciones ahí en una de las cañadas,
vimos una diversidad de plantas preciosas y de flores bonitas que nada tenemos que andar haciendo con el tema del colonialismo botánico también, ¿no? Sí aportaron mucho históricamente la colonia, los españoles, aquí, pero sigue habiendo una infinidad de recursos que los rancheros, la gente de los pueblos tiene a la mano y son los custodios. Entonces yo me siento muy orgulloso de tener esas raíces y todo lo que podamos hacer desde la trinchera donde estemos por la preservación, por el rescate de la memoria y de la base de recursos que tenemos, es hacer un bien para todo el planeta. Así que dar calidad de vida, cuidar la calidad de vida en un pueblito, es hacer el bien a todo el planeta. Es de dimensiones planetarias y no estoy exagerando, ¿sí? El cuidar esa variedad de quelites, que sigan existiendo esos quelites y que no sean sustituidos por otro tipo de hierbas o de pastos en función de una sola actividad como la ganadería, pues es salvar al planeta. Entonces, vivir en pueblos va a ser el futuro de la humanidad. Pues ahí nomás, mi raza. No hay mejor cierre que ese. Puro Sonora.